Bueno, sin más demora, vamos a empezar con este webinar que hemos organizado para ustedes, ¿sí? Para tratar de solventar todas las dudas que puedan tener acerca del proceso de titulación, no únicamente de lo que abarca el examen complexivo, sino también si es que tuviesen alguna duda de la tesis, pues también les podemos despejar dudas acerca de los procesos que se manejan, ¿sí? Bueno, principalmente nos presento a quienes conformamos el equipo de FRICAEM. Nosotros somos una empresa legalmente constituida y nos dedicamos 100% a todo lo que tiene que ver actividades de formación y de enseñanza, tanto como de capacitación e inclusive certificación. Eh, en mi caso, sí, yo soy Jessica Andrade, algunos me conocen dentro del entorno académico, ¿sí? Bueno, obviamente yo ya soy licenciada como tal, avalada por la Universidad Central. También soy facilitadora certificada en actividades de capacitación, avalada por la CETEC y el Ministerio de Trabajo. Soy networker profesional con más de 6 años desarrollando equipos, liderazgo y emprendimientos. También soy asesora en marketing digital. Soy cofundadora y facilitadora de FRICAEM como tal. Tengo experiencia en el acompañamiento y formación académica, capacitación a emprendedores, desarrollo de estrategias de marketing y negocios digitales. También ayudo en mentorías de liderazgo y emprendimiento y creación de programas de formación profesional. La segunda persona que nos colabora en esta parte es el licenciado Luis Ricardo Moreno Cedeño. Él fue el mejor egresado de su promoción, ¿sí? Reconocido de igual manera por la Universidad Central del Ecuador. Tenemos él, aparte de esto, es facilitador certificado también por la CETEC, avalado también por el Ministerio de Trabajo. Es asesor en gestión de proyectos y asesoría de tesis, con más de 4 años de experiencia acompañando en procesos académicos y empresariales. Es gerente general y representante legal de la empresa FRICAEM como tal. Tiene experiencia en acompañamiento y asesoría en proyectos de tesis de grado, formulación, evaluación y gestión de proyectos, capacitación en administración, emprendimiento y gestión estratégica. Facilita en procesos de aprendizaje orientados hacia los resultados y tiene dirección, liderazgo en proyectos educativos y empresariales. ¿Sí? Esos son nuestros perfiles, somos quienes estamos detrás de este proyecto. Ahora les vamos a conversar un poquito acerca de la estructura del examen complexivo. Antes de esto, vamos a hacer una pequeña previa, ¿sí? De lo que es y cómo funciona el proceso del examen complexivo. Ustedes saben, siempre existe la convocatoria por parte de la universidad. Eh, en ese caso, ustedes deben postularse pues, a este proceso donde les solicita que elijan el método para poderse titular, que puede ser el desarrollo de tesis o el examen complexivo. Todos los que eligen el examen complexivo tienen que saber que dentro de lo que es el examen complexivo, nosotros tenemos 2 periodos únicamente para podernos manejar dentro de lo que es este parámetro para poderse titular. No es que si pasa mucho tiempo no sucede nada o como ya terminamos la malla, ya cumplimos los requisitos, bueno, está pendiente el examen y dejan pasar el tiempo, pues ese es uno de los errores más comunes y que no existe la debida información dentro del entorno académico. En esta universidad, por ser estatal, ¿sí? Manejan igual una política, manejan una reglamentación en donde está estipulado que pasados los 2 periodos fuera de la malla, no es de que egresan, sino de la malla curricular, que en esta se cumple en teoría en octavo, ¿sí? El octavo semestre es cuando se culmina la malla académica, donde en teoría deberían estar cumplidos todos los requisitos, prácticas, pasantías, terminadas todas las actividades, asignaturas hasta el octavo semestre y de ahí procede la titulación. A pesar de que falte el último semestre, que es noveno,
¿sí? Ya están inmersos dentro del proceso de titulación, porque el proceso de postulación tarda un semestre. Con lo cual, este semestre que estarían cursando noveno, al salir, ustedes inmediatamente ingresan ya solamente el proceso de acompañamiento y posteriormente pueden dar este examen. Por eso ahí ya se cumplen los 2 periodos reglamentarios. Si ustedes esperan un semestre más, es decir, postulan en noveno, sí pueden también postular, pero probablemente, si es que inclusive arrastraron materias y todo eso, ya deban incurrir en el tema de aranceles. ¿Sí? Yo no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí o si está clara esta partecita. ¿Estamos claros? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos al tema de la estructura del examen. La estructura del componente teórico como tal va validado en 8 áreas de conocimiento. El orden de las asignaturas van de manera sinérgica, no es aleatorio como tal. Entonces, este componente del examen complexivo es el que mayor peso tiene, más que el teórico. Entonces, por ello hay que darle la importancia y relevancia que tiene. Las asignaturas articuladas dentro de este componente teórico están eh, inmersas dentro del requisito de perfil de egreso que exige el CES, el Consejo de Educación Superior. Entonces, no hay manera ni forma de que estas materias cambien. Tal vez podrían cambiar nominalmente, pero en el contexto, estas son las materias que nosotros tenemos que o les podemos ayudar a preparar, o ustedes pueden hacerlo de una manera de autopreparación, ¿sí? En estas asignaturas para que ustedes puedan sortear todo lo que se viene dentro de este componente. Administración estratégica tiene una ponderación del 11%, así gestión de talento humano el 9%, así creación de empresas del 22%, marketing al 18%, haciendo hincapié en que la materia que más contenido de reactivos dentro del componente teórico es creación de empresas, emprendimiento empresarial. Como ustedes pueden observar, en creación de empresas y emprendimiento empresarial son 2 asignaturas que se llevaron dentro de la malla. Es decir, que muchas de esas asignaturas articuladas que se llaman conllevan el conocimiento no solamente de una materia como tal, sino la suma de 2 o 3 asignaturas ahí mismo. Por ejemplo, gestión financiera tiene también administración financiera, ¿sí? Gestión financiera y presupuestaria. Dentro de creación de empresas también está emprendimiento empresarial. En gestión de logística y distribución está también la materia de habilidades gerenciales y así sucesivamente. Cada una de las materias articulan el conocimiento de algunas asignaturas que formaron parte de del secuencial dentro de la malla académica, ¿sí? Entonces, es por eso que cuando no cumplían una asignatura, pues esto generaba un arrastre. Y si es que esta era una materia secuencial, no podían coger la consecutiva. Asimismo sucede en estas asignaturas articulares, en donde están inmersas, ¿sí? 2 o 3 materias que están orientadas a ese conocimiento. Por eso es que la preparación del examen complexivo debe ser con tiempo, porque abarca demasiado contenido y conocimiento que lo deben asimilar prácticamente, según la universidad, un mes antes, porque el acompañamiento del examen complexivo se da apenas un mes o mes y medio antes del examen, ¿sí? Y se compone de apenas 8 días, les dan un día por materia, en donde este día lo que les da es una guía obviamente completa de donde ustedes pueden encontrar el conocimiento, pero no son clases. Muchos piensan que el acompañamiento de titulación son clases, no les dan clases, solamente es una guía en donde les explican lógicamente cuál sería la temática, cuáles son los textos y bibliografías que ustedes deberían estudiar y asimilar para poder realizar este examen complexivo sin ningún inconveniente. Tenemos el componente práctico. Dentro del componente práctico
se generan solamente 20 reactivos. De estos 20 reactivos, 5 son por cada asignatura articulada. Aparentemente se podrían sortear y de hecho en todos los procesos que hemos venido dando acompañamiento, se ha presentado el tema de que se cambia el formato. El formato no es único. Y como tal, la universidad puede cambiar la estructura del examen a su criterio, ¿sí? Entonces, estas materias antes se sorteaban y digamos, en este aspecto, y les voy a señalar para que no se me pierdan en esta información que es importante, esta materia va de cajón, ¿sí? Esta materia de aquí y esta de acá. Como ustedes pueden ver, las líneas no se aprecian tan bien, pero estas materias van de cajón porque son parte del requisito de titulación. Ahora, en el caso de comportamiento organizacional, antes lo que se hacía era sortear una de estas materias para poder hacer el reactivo. Es decir, si salía diseño organizacional, se daba un caso de estudio y de ese caso salían 5 reactivos. Esa era la metodología. Sin embargo, en este momento, la universidad ha cogido la metodología de sortear indiscriminadamente. Es decir, ahora ya no se genera esta metodología. Al contrario, vamos a borrar aquí. Ya no se genera esto. Ahora, ¿cómo es la metodología de evaluación? Ahora puede ser que coja las 8 materias, ¿no es cierto? Y de cada una de estas, ¿sí? De cada una de estas genere, por ejemplo, dos reactivos aquí, 3 reactivos acá, que ya suman 5. De acá, 2, 3, que suman otros 5, como está acá. Ya son 10 reactivos. Y acá, de igual manera, 2, 3, y acá 2, 3. De tal manera que se cumple la norma, que son 20 reactivos. Es decir, que no existe un formato establecido en donde realmente ustedes tengan la certeza de que se va a dar tal cual funciona la guía metodológica. Guía metodológica que ustedes, la universidad, les va a facilitar a tiempo para que ustedes puedan ver la información que les estoy proporcionando en este momento. Sin embargo, la guía metodológica por estipulación y afirmación de la misma universidad no es un documento habilitante para poder apelar si es que no se genera lo que ahí está escrito. Más bien lo manejan tal cual dice su nombre, es una guía, no es un reglamento. Y como guía simplemente les da una idea de lo que se puede evaluar, más no es una certeza. Por eso, la probabilidad de que a ustedes les tomen una de aquí, una de aquí, una de aquí y una de aquí, como es lo normal, y hagan 5 reactivos de estas 4 materias que nos dan el total de 20, o que les den las 8 materias y 2 o 3 casos prácticos indiscriminadamente, es posible. Por lo cual, repitiendo esto que les estoy dando, no hay posibilidad alguna de que un examen entre un periodo y otro se repita. No hay posibilidad. Todos los exámenes cambian, absolutamente todos. Y en todos los procesos se ha dado el caso de estudiantes que pasen al primer intento, como estudiantes que se quedan al examen de grado, como estudiantes que fallen en los 2 intentos y definitivamente sean penalizados y vayan a tesis. ¿Sí? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Sí, yo tengo una pregunta. En el Ok. caso, o sea, no existe como tal entonces como un banco de preguntas. No, la universidad jamás les extiende un banco de preguntas, nunca. O sea, lo que hace la universidad como tal es proporcionarles la guía. Por ejemplo, si ustedes tienen el acompañamiento de la materia de administración estratégica, en administración
Se presenta el docente, lógicamente les va a decir, según la guía metodológica, la temática que se va a trabajar. Para acotarte esto, les voy a ustedes en este instante a compartir lo que es la guía metodológica, porque creo que es importante que ustedes vean. Ahorita perdón, ahorita ¿cómo se diga? Por temas de, 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 por el tema de una información que tengan un poquito más como relevante, se puede decir. No voy a incurrir en darles todas las guías para que ustedes noten, porque yo lo podría hacer, todas las guías metodológicas de los distintos procesos, en donde realmente la información varía. Por ejemplo, ustedes aquí, esta es la guía metodológica de la última promoción, en donde ustedes les dan las asignaturas articuladas, como bien digo, donde están las áreas de conocimiento. Por ejemplo, aquí está empresas y finanzas, y se generan estas 4 asignaturas, y en cada una de ellas, pues, tiene el conocimiento de empresas y finanzas. Para lo cual, en este temario cambia. Es decir, la asignatura o el área de conocimiento no va a variar, pero sí cambia el temario. Es decir, en este temario ahorita está diagnóstico situacional, formulación de la estrategia, implementación de la estrategia y control estratégico. Puede ser que simplemente en este proceso se cambie el temario y diga, ya no les tomemos el diagnóstico situacional, ahora, o tomémosles el diagnóstico situacional, formulación e implementación de la estrategia, pero basémonos en el tema de la implementación o la evaluación de la estrategia mediante el balance scorecard. ¿Ya? O simplemente diga, hagámosles de estudiar esto, pero ya no les hagamos de estudiar las matrices de la primera etapa, sino de la segunda etapa. O simplemente basémonos totalmente en lo que es la formulación de la estrategia, que es la primera etapa de la administración estratégica. Sí, me voy a ese punto. O sea que siempre dentro del temario va a haber cambios. Es la misma materia, es la misma área de conocimiento, sin embargo, las partes, que se puede decir los fragmentos o el extracto de lo que se va a ir en esencia en el componente, va a cambiar. Todos los procesos cambian, ¿sí? De igual forma, en diseño, en gestión de talento humano, por ejemplo, en gestión financiera y presupuestaria, había en otro proceso, se hizo hincapié muchísimo en el tema del temar, en el tema de razones financieras, etcétera, etcétera. Acá no. Acá se hizo un énfasis en el tema del análisis del riesgo. Es la misma materia, pero se cambió el temario y por ende también los reactivos. En cada proceso también hay una alta probabilidad de que los docentes cambien y los que realizan los reactivos son los docentes. Por ende, todo queda a criterio del docente y esto obviamente está aprobado por el director de carrera, que como usted sabe, fue nombrado, me parece, hace unas 2 semanas, exagero, puede ser, que fue nombrado un nuevo director de carrera. Todo depende de él, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan este conocimiento y no se confíen jamás. Todas las informaciones que les puedan pasar de procesos anteriores es válida para reforzar el conocimiento, porque sí forma parte de las asignaturas, mas no es el todo. Entonces, lo peor que podrían hacer es tener un banco de preguntas y confiarse de eso, estudiar eso y pensar que ojalá les tomen esas preguntas, porque no va a suceder así, ¿sí? Entonces, es importante aquí que ustedes comprendan la ponderación de las asignaturas y cómo está estructurado como tal el examen, ¿sí? Y de igual manera, en el componente práctico, sí, que ustedes tienen, voy a dejarles de compartir algo. A ver, en el componente práctico se repite casi la misma estructura, ¿no? Solo que aquí les ponen de 4, de 5 materias, como pueden ver, y aquí pueden ir las mismas 8. O sea, podría cambiar esto, como les digo, les sortean las materias y de acuerdo a eso es el temario que les hacen estudiar, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de cómo es miren, el acompañamiento. Por ejemplo, aquí en la asignatura de Administración Estratégica, les solicitan a ustedes que estudien 2 libros, Robin Coulter y Fred David.
Sin embargo, hay docentes que les ponen otro libro más o dos textos más de otros autores que no constan en la guía metodológica. Como digo, ustedes pueden sugerir, no, pero no está dentro de la bibliografía que está en la guía metodológica, pero el docente tiene la libertad de modificar eso a su criterio. Entonces podría cambiarse, pero según la guía metodológica y dentro de lo que se ha venido trabajando, inclusive dentro de la misma malla curricular, se ha utilizado siempre el libro de Fred David y es con el que nosotros también trabajamos porque Fred David explica o tiene una metodología muy fácil de asimilar todo lo que tiene que ver y está relacionado a la administración estratégica. Es el mejor texto para estudiar, de hecho, ¿sí? Pero si comparan Robbins y Coulter, al menos el cuadro de todo lo que tiene que ver con el cuadro de mando de todo esto de administración estratégica es sumamente similar, se parece bastante. Igual en diseño organizacional, gestión de talento humano, todos les dan los textos. Y recuerden que estas dos materias, emprendimiento y marketing, son las materias que más peso tienen. Y como ustedes pueden ver aquí, estas materias son las que tienen más textos a revisar. Marketing es la materia más pesada que toca reforzar y realmente tiene en contexto la mayoría de reactivos del componente teórico. Entonces, marketing y emprendimiento empresarial son las materias que más refuerzo deben tener en sentido de estudio, de contenido teórico sobre todo, ¿sí? Es muy importante. Entonces, ya dicho esto, les voy a dejar de compartir esta parte y les voy a compartir algo que no les dice la universidad, jamás les puede decir, no les socializa tiempo, sobre todo, ¿sí? Y la mayoría de personas tienen un problema aquí. Por eso, estos webinars los realizo uno o dos en el periodo, porque hay personas que a veces no les llega esta información y yo considero que sí es importante que la conozcan, ¿sí? Ya les voy a indicar esta partecita de aquí. Aquí. A ver, vamos a compartir esta parte que es muy. Espero que aquí sí se puede apreciar lo que les estoy compartiendo. Esta parte, este cuadrito de aquí. Sí se puede apreciar, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí, Perfecto. Miren, aquí esto, si pueden, inclusive pueden tomarle un pequeño screenshot para pasarles a sus compañeros para que esto se socialice, porque esto es algo que la universidad no hace. Y realmente este es uno de los factores por los cuales muchos estudiantes se quedan sin titular a tiempo, ¿sí? Porque dentro de los tiempos y penalidades que tiene la universidad, tiene estos rubros de arancel. La mayoría de personas tienen que cancelar este tema de aquí, la matrícula de actualización y aprobación de conocimientos de grado. ¿Cuándo sucede esto? Cuando ya pasaron los dos periodos que les comenté. Si pasan los dos periodos, esa es la penalidad, ¿sí? Para que ustedes puedan, como quien dice, matricularse a la actualización, ¿sí? La actualización de conocimientos se maneja de igual manera en un rango de 8 días a 10 días, creo que puede ser, pero ahí sí les dan clases. Ahí sí les dan clases y les mandan tareas que deben aprobarse en el Moodle, ¿sí? Esto se da antes del acompañamiento de titulación y es un requisito obligatorio cuando se pasan los dos procesos y ese es el rubro que deben cancelar. Ignoro, esto de aquí es hace 2 periodos, ignoro si es que ya se subió tal vez el arancel, pero este era el mínimo. Y la prórroga, es decir, aparte que tienen que matricularse, se genera una prórroga, porque ustedes como ya pasaron el segundo periodo académico, deben pedir o solicitar que les prorroguen un semestre más para ustedes en ese próximo, o sea, en el tercer periodo, poder presentar o bien su tesis o bien su examen complexivo, y ahí ya son $183 más. Entonces, solamente por ya pasar el segundo periodo, ya incurren en estos dos. Al perder el proceso de gratuidad de los dos periodos, más adelante, si sigue pasando el tiempo, también pierden la gratuidad del tema de la titulación del cartón que nos dan a nosotros, ¿no es cierto?, cuando ya se titulan. Y tienen que pagar $110 más.
Si ustedes encima más tienen, por ejemplo, aquí, derecho de titulación para rendir el examen complexivo de gracia a grado estudiantes por pérdida definitiva de gratuidad. ¿Esto cuándo lo van a cancelar? Cuando ustedes pierden la oportunidad de este proceso. Es decir, el examen complexivo ustedes tienen dos oportunidades. La primera de pasar y después, si no pasan la primera, les dan una oportunidad más, un examen de gracia. Estos no se promedian, sino que ustedes tienen una segunda oportunidad de cajón de dar ese examen, ¿sí? Sin ninguna, eh, sin ningún perjuicio a la nota. Aunque en el primero no hayan pasado o tengan, no pasa nada, dan de nuevo, es borrón y cuenta nueva. Para si ustedes en esas dos ocasiones no aprobaron, la universidad les da una segunda oportunidad de presentar el examen de grado, pero deberá pasar un semestre más y deben obviamente cancelar actualización de conocimientos, la prórroga y se suma este rubro de aquí por pérdida, ¿sí? Perdón, este de aquí, derecho de titulación, son $110 más, ¿correcto? Entonces, todos estos rubros se van sumando conforme ustedes va pasando el tiempo o van perdiendo el tema de la gratuidad. Por lo que ustedes pueden ver que al pasar mucho tiempo, ustedes pueden llegar a pagar un rubro que asciende de los $1000, ¿sí? Y eso es algo que no les informan a tiempo. Me he encontrado y me han escrito a veces muchos estudiantes preocupados porque se inscriben y definitivamente gracias a la normativa del SRI actual vigente, que donde se emite un comprobante de pago, tú tienes que cancelarlo ese día y no hay forma alguna de que tú puedas postergarlo o esperar a reunir. Simplemente en la universidad te dicen que tú ya tienes que cancelar un valor, te generan el derecho para que tú pagues y si no lo pagas ese día, pues ya no puedes estar dentro del proceso y te dan de baja. Y así es como muchos estudiantes no logran cubrir ese valor y no pueden dar el examen y se quedan a un proceso más. Les ha pasado a muchos. Entonces, por eso digo, esta información sí debería ser socializada. Es importante que todos los estudiantes conozcan cuáles son los rubros que probablemente tienen que cancelar y no dejen pasar tanto tiempo. Es importante, estas son penalidades, porque en teoría ustedes egresan y ya deberían estar con su proceso de titulación enseguida, o sea, no dejar pasar más tiempo. Se ha pasado por temas de negligencia del tema de pasantías, de prácticas, lo cual la universidad ya ha tomado cartas en el asunto y tengo entendido que ahora ya les dan en cuarto, quinto y hasta sexto semestre máximo. Cuando finalizan octavo, ya tienen esos requisitos cubiertos, ¿sí? Entonces, eso, hasta aquí está entendida esta parte. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Para continuar. Entonces creo que no tienen ninguna duda, así que voy a continuar con la presentación y ya para ir eh, culminando. Ay, me olvidé de compartir esta. Perdón, perdón. Vamos acá. A ver, entonces nos quedamos. El proceso de titulación, ustedes también tienen que ser conscientes todo esto que está aquí. Ustedes quieren, igual como digo, le pueden hacer un screenshot. Primero, tienen que llegar con anticipación. Segundo, llevar la cédula de ciudadanía. No hay otro documento habilitante que les permita a ustedes estar dentro del examen. Les ordenan de manera alfabética, en orden alfabético. No hay forma de que ustedes entren y digan, bueno, ya me voy a sentar aquí. No, es en orden alfabético. Tienen que ponerse un busito de preferencia porque les hacen retirar absolutamente toda indumentaria fuera de la camiseta o BBD o blusita que lleven por dentro. Entonces, en teoría, si se van, me invento, con un DVD, que ese fue mi caso, y están con una chompa encima, les hacen retirar, ¿sí? Y se quedan en el DVD. Entonces, lo ideal es ir con una ropa apropiada, una camisa o un busito para que ustedes puedan sortear esta situación. Tienen que llevar el lápiz, borrador, esfera y calculadora básica, súper básica, normal, no las científicas que tienen esas tipo computadora en la pantalla, no, pero una calculadora científica que decimos nosotros, entre comillas, que es la básica.
Tenemos el cuadernillo que se debe resolver en 2 minutos aproximadamente por pregunta en el componente teórico. Finalizando el componente teórico, tienen 15 minutos de receso para ir al baño. Regresan y nuevamente en su puesto, no pueden cambiarse, resuelven el componente práctico en el estimado de 1 hora. Dicho sea de paso, que depende del docente que les toque, ¿sí? Les puede retirar antes de la hora. Sí, sí les retira antes de la hora si ven que ya empiezan a terminar. Al final del examen, a ustedes ya les dan los resultados de manera automática en su CIU. No en el CIU académico donde veían su malla, sus notas, no, sino en el apartado del CIU en donde ustedes se inscribieron al proceso de titulación. Sí, donde dice proceso de titulación, componente examen complexivo, les dan el apto, la idoneidad. En la parte inferior, ahí asoma examen de titulación, nota, componente teórico, componente práctico. Esto se genera de manera automática porque los exámenes pasan por un escáner, ¿sí? Entonces, no hay manera, no les corrigen nada de manera manual. La apelación es hasta 72 horas luego de la publicación de la nota. Tiene que tener sustento legal y teórico, autores, escritura y evidencia de que realmente ustedes respondieron y no fueron evaluados correctamente. Si tienen alguna duda en el examen que se puede presentar y se recuerdan una pregunta y digan esas opciones no eran coherentes o yo resolví y no hubo la respuesta correcta, porque en el examen suelen haber fallas. ¿Sí? Como siempre cambian el examen, siempre hay fallas y siempre se puede generar una apelación. Esto normalmente es en una, dos, máximo unas 3 preguntas, pero que pueden ser la diferencia entre pasar o dar el examen de gracia. ¿Sí? Tienen el examen de gracia, como digo, es la segunda oportunidad. Y si es que ustedes ya pasan los 2 periodos, es decir, el primer semestre no pasaron el examen y el examen de gracia, se volvieron a matricular, tienen la prórroga, pagaron aranceles y nuevamente vuelven a dar el examen de titulación. No pasaron, otra vez dan el de gracia, o sea, ya en total han dado 4 veces y no pasan. Ya la universidad no les admite más dar examen complexivo y automáticamente pasan a modalidad de tesis. Que dicho sea de paso, nuevamente deben pagar la prórroga, ¿sí? Y tienen que hacer el proceso adecuado, que es la solicitud al director de carrera, etcétera, etcétera, que les asignen un tutor, que les aprueben su proyecto y una vez aprobado, pues corre el tiempo y asimismo tienen 6 meses para hacer su tesis, que se les apruebe y se les genere la fecha de defensa de su tesis, ¿sí? Eso es hasta ahí, cómo funciona el proceso del examen complexivo. Ahora vamos a ver un poquito como un ejemplo. Todo lo que ustedes ven aquí en el lado derecho, es un ejemplo real, más o menos, cómo funciona el examen. El cuadernillo es exactamente así. Les vienen 60 preguntas, opciones A, B, C y D, en donde ustedes solo tienen que marcar la opción correcta según su parecer, ¿sí? En el componente teórico tienen este cuadernillo y van marcando pregunta por pregunta su opción correcta. Y en el componente práctico, de igual manera, se genera el caso de estudio, ustedes lo deben desarrollar. Lo pueden desarrollar en la parte del reverso porque son 2 cosas diferentes. Por un lado, les pasan su examen, es decir, todo el banco de preguntas, y por otro tienen esta hojita. Sí, es solo una hoja literal, una hoja tamaño INE, en donde están estas opciones de respuesta, con su nombre, cédula, su firma, etc. Y este es el examen. Esto que les pasan acá solo es el banco de preguntas, en donde ustedes no deben responder absolutamente nada, solo tienen las preguntas. Y ustedes en este de acá sí pueden resolver, o les dan unas hojitas para que ustedes puedan resolver. Una vez que resuelven, hacen los procesos, ustedes contestan la respuesta que consideran que es la adecuada o simplemente tienen la certeza. De igual manera, tiene 60 respuestas, pero el componente práctico solamente consta de 20 reactivos, o sea, solamente deberían llenar esta actividad. Y es importante decirles que independientemente del proceso, lo que cuenta es el cuadernillo. Es decir, que si ustedes no saben la respuesta y desean poner lo que sale de su tierno corazón y le atinaron, pues bienvenido sea. Tienen buena nota. Porque no califican proceso. Lo que califican son las respuestas que van aquí. ¿Hasta aquí quedó entendido? ¿Alguna duda? ¿No? Sí estamos bien, Eh, ¿verdad?
Una pregunta, o sea, en el caso de que ya, existe este tema de el caso práctico, o sea, se Ujú. divide la nota, o sea, en total serían 20 puntos, ¿verdad? Son Y 20, sí, ya te entendí tu pregunta. Mira, el componente teórico es el 60% y el componente práctico el 40%. No hay una manera exacta de saber, porque hasta ahora te comento que tuve la oportunidad de visualizar o sea, bueno, era un documento que lo había realizado algún estudiante, bastante bueno, por cierto, en donde más o menos ponía los rangos y las estimaciones por pregunta, las ponderaciones, pero es bastante impreciso saber. Lo que sí te puedo asegurar es que estas preguntas de aquí sí equivalen a un punto, pero solamente tienen 20. En cambio, el teórico son 60 preguntas, las cuales no tienen ponderación de un punto, ¿sí? Tienen centésimas. Por tanto, es importante, como digo, que la mayor importancia y peso del examen es el teórico. Tanto es así que les doy un ejemplo. Ustedes podrían resolver bien el examen teórico y sacan, digamos que sacan el 80% del total de la nota. Todas estas, los dos componentes son evaluados sobre el 100%. Así son evaluados, sobre el 100%. Y es decir, que tú en el teórico sacaste del 80% y en el práctico el 10% estás pasado. Porque el teórico ayuda al práctico. Se promedian las dos notas, ¿sí? Y si es que por algún caso el teórico pasaste con el 80% y definitivamente el práctico te salió desastroso, sacaste un 5%, pues y no te alcanza a pasar, pues repites únicamente el componente práctico y ya no el teórico, porque el teórico pasaste con el 80%. Es decir, que pasaste con más de 16. Tienes que pasar con más de 16 en el teórico para que puedas tener esa ventaja. Sí, alguien levantó Una, la con- mano. Dime, una consulta. sí, ¿Cuál es, pues, el promedio entre los dos para poder pasar? 14. 14. 14 puntos, sí, pero 14. O sea, si te sacaste 13,99, te quedaste al de gracia. Tiene que ser 14. Exacto. No hay manera de que tú puedas pasar con menos. Acá no se promedia, no se redondea, es 14. Pero por eso te digo que la importancia de que ustedes tengan el componente teórico mucho más claro, la parte teórica que la práctica, ayuda muchísimo. No demerita el tema del estudio práctico, pero sí es importante, muy importante, ¿sí? Entonces, eso es más o menos para que ustedes tengan el esquema muy clarito, cómo se va a manejar. Como les digo, es el 60% el teórico y el 40% el práctico. Así se pondera. Sin embargo, es un champús, porque si se ponen a ver, son 60 preguntas del teórico, 20 preguntas del práctico. Las del práctico tienen un punto, pero las del teórico no. ¿Sí? Entonces, es un poquito complicado, eso digo, alguna vez algún estudiante se dio por tratar de entender cómo se manejaba. Lo que sí les puedo decir, eso sí que tengo una media certeza, es que ustedes para pasar el teórico mínimamente, ¿sí? Ustedes tienen un margen de error de máximo 11 preguntas. Ustedes se pueden equivocar máximo 11 preguntas de 60 para que pasen ese componente. Y en el práctico deben pasar con 15 preguntas, es decir, tienen un margen de error de equivocarse en 5, no más. Ese es el margen de error que existe entre un examen y el otro. Así ustedes ya tienen el panorama sumamente claro. Por eso, sí tienen que prepararse súper bien para dar ese examen. Muy bien. Y con tiempo, con tiempo. No esperen a que les den el acompañamiento. Como digo, no pierdan tiempo, vayan estudiando. Porque según el contexto de los docentes, ustedes tienen estos meses para ir estudiando, pero
y llanamente muchos tienen la costumbre de esperar, ¿no? A que les den la directriz y todo para empezar a estudiar. No, desde ahora. Por eso nosotros, como FRICAEM, hemos creado ya un canal que ustedes tengan de manera gratuita, ¿sí? Este canal, nosotros vamos a ir subiendo contenido gratuito que nosotros estamos poniéndolo complementario, ¿sí? A los estudiantes que ya están con nosotros con la aplicación. Y nosotros trabajamos con una aplicación que desarrollamos 24/7. Y esta aplicación les permite a ustedes que puedan revisar el contenido, clases sincrónicas, asincrónicas, puedan realizar simuladores por materias, etcétera, etcétera, que es una metodología que realmente hemos ido puliendo a través de los distintos procesos que hemos venido dando este acompañamiento. Pero vimos esa necesidad, ¿sí? De muchos estudiantes de irse preparando con videos cortos, con videos un poquito más que les den la información puntual, se podría decir, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a tener una pequeña base de forma gratuita para que ustedes lo puedan ir asimilando, lo pueden compartir, porque esto es hecho para ustedes, es diseñado para ustedes. Aquí se van a poner toda la información acerca de todas las materias que van inmersas dentro del examen complexivo y vamos a irla subiendo paulatinamente porque esto lo acabamos de crear con ese afán de dar también un aporte de valor y un contenido gratuito para ustedes, ¿sí? Entonces, obviamente lo que tienen que hacer es, lógicamente, suscribirse para que cada que vayamos subiendo el videíto, pues, les llegue a su YouTube y ustedes sepan que hay un video nuevo. E incluso en los comentarios dejar, obviamente, mira, sabe que yo tengo una falencia o una duda en determinado tema. Pueden hacer un video de este tema y nosotros lo realizamos. Es la idea, así va a funcionar este canal. Va a ser una manera también de aportar a la comunidad universitaria para que puedan ir desarrollando estos temas y puedan ir complementando su estudio autodidacta, ¿sí? También el día de hoy les vamos a otorgar una demo gratuita. Tenemos nuestra aplicación y les vamos a facilitar a ustedes el día de hoy una versión demo donde ustedes pueden ver cómo está estructurada nuestra aplicación y va a haber partes que son gratuitas que ustedes les van a poder ver y pueden hacer ciertos simuladores y ver ciertas clases de forma gratuita, ¿sí? Para que ustedes también vean cómo funcionamos nosotros inmersos dentro de la aplicación sin ningún compromiso, ¿sí? Y lo puedan compartir. Si ustedes desean ser parte de los estudiantes que ya se están formando con nosotros, pues obviamente dentro de la aplicación también tienen la opción de adquirir, ¿no es cierto?, los distintos planes que tenemos de acompañamiento para ustedes. Dicho sea de paso que nosotros ya hemos finalizado la segunda semana de formación con nuestros estudiantes y para septiembre tenemos ya planificado una clase totalmente presencial obligatoria, como les dije a mis estudiantes, no es negociable porque tienen que asistir, sí, es parte de la formación el tema del refuerzo, tanto teórico y sobre todo práctico, en tiempo real, ¿sí? Con ejercicios y casos prácticos que puedan sortear de manera, pero rápida, y con el término de la presión del tiempo, ¿sí? Para que ustedes puedan asimilar todo esto. Entonces, eso, si ustedes no tienen mi contacto, nos pueden escribir o la persona que les invitó, o si ustedes tienen mi contacto, pues se contactan conmigo. Yo les doy el tema del enlace de la aplicación para que ustedes puedan activarla. Se los activaría hasta en el proceso, bueno, hasta el día de mañana más tardar. Y como digo, si ustedes quieren ir conociendo un poquito más del tema de las materias, pues todo el contenido va a estar en nuestro canal de FreeCAE. Eso es, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, queda alguna pregunta en el aire. ¿Desean saber algo más tal vez? O si no, eso sería todo por el día de hoy. ¿No? ¿Todo bien? ¿Ya? Entonces, que tengan una excelente noche, chicos. Nos vemos en otra ocasión. Gracias, Jessy. Buenas noches. Ok, una buena noche.